Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Meteo Windy. Hoy 24 de febrero quiero mostraros algo muy importante y especial que vais a ver que prácticamente solo lo tenéis en esta página web, en MeteoBlue, una página web que nos da una información muy importante de cada localidad, es decir, por todo el mundo, de cuál es el tiempo en vuestra localidad, pero al mismo tiempo nos hace una comparación con los últimos 30 años de cuál es la situación del tiempo en vuestra localidad según los últimos 30 años. De tal manera que podemos ver claramente si el clima en nuestra localidad está cambiando mucho o variando con relación a esos últimos 30 años. Además nos indica de forma muy rápida qué es lo que va a ocurrir en la próxima semana y al mismo tiempo también nos indica si hay nuevos récords de temperaturas máximas, mínimas o de lluvias. Veréis que realmente la información que vais a tener por medio de esta página de MeteoBlue es muy importante. Ya sabéis que aquí en Meteo Windy lo que deseamos es ayudaros a que vosotros, por vosotros mismos, podáis conocer fácilmente el tiempo que va a hacer en vuestras localidades. De todas las maneras, nosotros aquí os lo vamos a explicar. Mirad. Ahora mismo, si vais a la página de MeteoBlue, vais aquí a MeteoBlue, vosotros lo podéis buscar en internet, vais a la sección que tenemos aquí, es esta sección, que veis aquí como una especie de calendario, como veis aquí, es la sección Historia Clima, y ahora os vais a comparación del clima. Vale, pues cuando nos vamos aquí, podéis elegir cuál es la localidad que vosotros queráis. Yo aquí tengo elegida ya una serie de localidades. Hoy vamos a hacer este vídeo con la población de San Juan, la capital de Puerto Rico, que nos va a servir muy bien para que podáis vosotros valorar la importancia que tiene lo que vais a ver. Mirad, lo que estáis viendo, vamos a poner un poquito más grande para que lo veáis mejor. Vamos aquí, ahí está. Mirad, lo que estáis viendo ahora mismo es el tiempo de temperaturas y de lluvias que se esperan para los próximos 6 días. Pero en comparación con los últimos 30 años. Es decir, en los próximos 6 días, aquí lo tenéis, hemos seleccionado esta sección, 6 días. Aquí tenéis el 24 de febrero, 25, 26, 27, 28 y 1 de marzo. Bueno, pues, ¿cuál es la temperatura máxima que se espera para San Juan en Puerto Rico para los próximos días? Bueno, pues mirad, el promedio de los últimos años ha sido, como veis aquí, es esta línea que atraviesa. El promedio ha sido de 29 grados de temperatura en San Juan en los últimos 30 años. ¿Qué podéis esperar para los próximos 6 días? Pues mirad, para el día 24, para hoy, podéis esperar una temperatura muy parecida a la del promedio. Sin embargo, para mañana se espera que la temperatura baje un poquito. Luego veis que para el día 27 la temperatura también bajará un poquito. Y también para el día 28. Es decir, esta semana vais a estar un poquito, como veis aquí esta línea roja gruesa, por debajo del promedio de los últimos 30 años en cuanto a las temperaturas máximas. ¿Y qué podemos decir de las mínimas? Pues mira, las mínimas en San Juan, en Puerto Rico, la mínima es de más o menos unos 22 grados. Ahí la veis, esta es la mínima, 22, algo menos de 22. Bueno, pues como veis, rápidamente vemos que las mínimas van a ser superiores al promedio de los últimos 30 años. Luego, ¿qué nos indica? Temperaturas máximas un poquito inferior, temperaturas mínimas un poquito superior. Es decir, ya sabemos las temperaturas que van a hacer la próxima semana en esta localidad. Ahora, si queremos ver las lluvias, pues mirad, el promedio de lo que suele llover esta última semana de febrero en los últimos 30 años es de 10 litros. Es el promedio en esta semana de lo que suele llover en San Juan, en Puerto Rico. Bueno, lo que está previsto es que caigan 11 litros, es decir, más o menos muy cercano a lo que es el promedio. Es decir, que no va a haber grandes cantidades de lluvia, como veis, durante esta próxima semana, desde el día 24 hasta el 1 de marzo en Puerto Rico. Es muy importante que tengáis en cuenta también estas líneas que vemos aquí arriba, estas que vienen aquí que pone 1982, 83, porque estas lo que nos indican es cuál ha sido el año en que la temperatura ha sido la más alta registrada en los últimos 30 años de las máximas en San Juan. Y, por ejemplo, nos indica, por poneros un ejemplo, que en el año 2010, aquí lo tenéis, en el año 2010, el 27 de febrero del 2010, la temperatura que se registró en San Juan fue de alrededor de 33 grados. Es decir, una temperatura alta
comparado con el promedio. ¿Esto qué nos indica? Y la temperatura más baja, pues la tenéis aquí en el 1999. Es decir, en el 1999, el 26 de febrero, 1999, el 26 de febrero, la temperatura máxima que tuvisteis ese día fue de 24, no llegó a 25 grados. Esto es importante, siempre que esta línea roja o esta línea azul esté dentro de este baremo que tenéis aquí, lo que nos indica es que estáis dentro de lo que es el promedio general. Es decir, que no se bate ningún récord, no se bate ningún récord. Si esta línea roja o esta línea azul, como veréis ahora a continuación, se salen de este margen que tenéis aquí, quiere decir que se bate un récord de los últimos 30 años. Pero seguimos. Ahora aquí nos indica, por ejemplo, ahora aquí nos indica solamente del día 24. El día 24 de febrero, ¿cuál es la temperatura máxima que ha hecho, la temperatura mínima que ha hecho en los últimos 30 años? Por poneros un ejemplo, en 1985, aquí tenéis 1983, 84, 85, en 1985, por ejemplo, la temperatura mínima en San Juan fue pues de una temperatura, aquí pone más o menos 20, 19, de unos 18 grados. La temperatura máxima fue de unos 28 grados y llovió ese día alrededor de 2 litros. Luego tenemos que el 24 de febrero de 1985 llovió en San Juan de Puerto Rico 2 litros y hizo una temperatura mínima de 18 y una máxima, pues una más o menos de unos 27 o 28 grados. Esta es la información que tenéis en este apartado. Pero ahora veréis tal vez lo más importante y lo más interesante de todo. Ahora yo me voy a los últimos 12 meses. Y aquí lo que estoy aprendiendo es cuál es el clima que hace en San Juan de Puerto Rico en los últimos 30 años. Mirad, esta línea que veis aquí roja, esta línea gruesa roja, lo que me está indicando es el promedio mensual de San Juan durante los últimos 30 años en los diferentes meses del mes. Es decir, ¿cuál es el mes más cálido en San Juan? Bueno, pues aquí tenéis en agosto y en septiembre la temperatura normalmente media, teniendo en cuenta, recordad, la máxima y la mínima de cada día, la temperatura media en San Juan pues es de unos 27 grados. 27 grados, en septiembre es un 28 grados, un poquito, no llega, perdón, 26 grados y medio, no llega a 26 grados, a 27 grados. Es decir, lo que esto nos indica es que la temperatura ha sido muy estable durante estos últimos años en San Juan. Y lo que nos indica es que el mes que más calor hace de esta localidad es el mes de septiembre. ¿Cuál es el mes más frío en San Juan, en Puerto Rico? Pues mirad, aquí lo tenéis, el mes más frío suele ser enero y febrero, con una temperatura media que ronda un poquito menos de 24 grados. Esto es lo que nos indica esta gráfica. Pero observar aquí el detalle tan interesante que vais a ver. La línea negra lo que nos indica es la temperatura que ha hecho el año pasado. Por ejemplo, el año pasado en Puerto Rico, en San Juan, por ejemplo, el mes de abril, la media estuvo situada en 27 grados. Se sale de esta franja que tenéis aquí. Luego quiere decir que se ha batido un récord. Es decir, los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y enero, estos últimos 12 meses, la temperatura media de estos meses en San Juan, en Puerto Rico, ha estado por encima de la máxima que se tenía registrada de los últimos 30 años. Lo que indica claramente que el año pasado fue bastante cálido en San Juan de Puerto Rico, puesto que la temperatura, como estáis viendo, ha pasado la máxima de las medias mensuales que se tenían registradas. Y luego, otra cosa que nos indica este mapa es que cuanto más ancho sea este canal que veis aquí, esta franja, cuanto más ancho sea esa franja, nos indica cuál es el mes que hay mayor variabilidad en el clima. Es decir, por ejemplo, el mes con mayores variaciones en el clima es, en este caso, el mes de febrero. Pero recordad, ahora ya estos meses han batido récord. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando el año que viene volvamos a ver este mapa,
esta línea roja que veis aquí, que va por aquí, ya no podrá ir por aquí, tendrá que ir por aquí, porque se ha batido un nuevo récord de las temperaturas, en este caso, medias mensuales, en este caso la máxima de esa media mensual, ¿de acuerdo? Pero ahora fijaros otro punto muy importante y es al mismo tiempo la cantidad de lluvia que se registra en San Juan, en Puerto Rico, en la capital, durante los últimos 30 años y al mismo tiempo lo que ha pasado el último año. Es para que vosotros veáis un poco cómo va el clima en vuestra localidad. Y esta forma es muy interesante de saber realmente cómo es el tiempo en la zona donde vosotros vivís. Lo estamos haciendo con San Juan, lo podemos hacer con cualquier ciudad del mundo, da igual, aquí lo tenéis. Simplemente tenéis que buscar la ciudad con la cual lo queráis hacer y lo vais a hacer. Mirad, si ahora, por ejemplo, yo me voy aquí, ¿qué me indica este gráfico de lluvias? Este es el gráfico de la lluvia. Bueno, pues mirad, lo que tenéis que fijaros no es tanto en estas columnas azules más grandes, no, lo que os tenéis que fijar es en esta línea pequeña que veis aquí, la franja que separa el azul oscuro del azul claro. Esta línea que separa el azul oscuro del azul claro me indica la media de lluvias que, por ejemplo, en el mes de septiembre ha habido en los últimos 30 años. Es decir, ¿cuáles son los meses que más llueve o donde más llueve en San Juan, en Puerto Rico? Pues mira, los meses que más precipitaciones o lluvias recogen son el mes de septiembre, el mes de octubre, después sería el mes de mayo, después sería el mes de noviembre. ¿Y cuáles son los meses donde menos llueve en San Juan, en Puerto Rico? Pues está clarísimo, el mes de febrero y el mes de marzo. Bueno, y enero también prácticamente, es decir, enero, febrero y marzo son los meses en los que menos llueve en San Juan. ¿Cuál es la cantidad promedio? Bueno, pues mirad, en septiembre normalmente suelen caer como promedio 100 litros de lluvia. En octubre exactamente igual, en noviembre un poquito menos, alrededor de 80 litros. ¿Cuánto cae en San Juan el mes de febrero normalmente de promedio de lluvias? Pues aquí las tenéis, alrededor de 15 litros. Es lo que más o menos viene a caer como promedio en San Juan el mes de febrero, 15 litros. Las líneas negras que estáis viendo aquí, lo que nos indican es lo que ha llovido el año pasado. Es decir, por ejemplo, en julio del año pasado, ¿cuánto llovió en San Juan? Pues mira, llovió 140 litros. Es decir, por encima de la media de los últimos 30 años. ¿Cuánto llovió en noviembre del año pasado, 2020, en San Juan? Pues mira, llovió 170 litros o 160 litros aproximadamente, lo vemos aquí. Esta línea negra la extendemos y llegaríamos aquí, 160 litros, es decir, bastante más de la media de lo que suele llover en noviembre en San Juan. ¿Cómo va el mes de febrero? Bueno, pues el mes de febrero, como todavía no ha terminado, la línea está discontinua, esta línea negra. Pero lo que nos está indicando claramente es que está lloviendo, como veis, de momento menos de la media. ¿De acuerdo? Luego, por lo tanto, aquí nos indica de forma muy sencilla cómo va el tiempo en las localidades. Esta línea blanca que veis aquí, esta línea que separa la línea azul de la línea blanca, lo que nos indica es cuánto es lo mínimo que llueve. Es decir, lo mínimo que llueve, por ejemplo, en julio, en San Juan, ¿cuánto es? Pues mirad, alrededor de 20 litros. Eso es lo mínimo que cae en los últimos 30 años. En el mes de septiembre, ¿cuánto es lo mínimo de lluvia que cae? Pues mirad, alrededor de 20 o 25 litros. Y esto lo que nos indica es lo máximo que ha llovido en un mes de septiembre en los últimos 30 años. Lo máximo que ha llovido en San Juan, en Puerto Rico, en los últimos 30 años son 270 litros un mes de septiembre. Ahora no sabemos cuál es el mes de septiembre, porque para conseguir ese dato hay que pagar. Para conseguir ese dato hay que pagarle a MeteoBlue, que te lo diga. Pero bueno, ya sabemos que ha habido un mes de septiembre en los últimos 30 años que cayeron 270 litros, cuando el promedio son 100. El pasado mes de septiembre en San Juan cayeron, como veis aquí, alrededor de unos 60 litros. Aquí vemos otros datos muy interesantes. Por ejemplo, esto lo que nos indica es que el pasado mes de mayo, el pasado mes de abril y el pasado mes de enero
habéis batido récords en cantidad de lluvias, es decir, poquísimas lluvias, por debajo de lo mínimo que normalmente se suele registrar. Luego, fijaros qué interesantes son todas las informaciones que tenemos aquí en estos gráficos. Es decir, resulta que en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, temperaturas de récord de los últimos 30 años. Y en abril, mayo y enero, las menores cantidades de lluvias registradas en los últimos 30 años. Bueno, pues esto es lo que quería mostraros para que vosotros veáis un poquito cómo es el clima en vuestra localidad y vosotros de forma rápida podéis averiguar en los próximos 6 días cómo va a ser el tiempo. Vamos a poner otro ejemplo muy breve para que vosotros lo veáis. Por ejemplo, vamos a irnos ahora a la ciudad, por ejemplo, de Panamá, que ya la he mirado anteriormente, y ahora pues aquí tenemos Panamá. Y aquí vemos rápidamente que en Panamá, por ejemplo, los próximos 6 días la temperatura va a estar un poquito por debajo del promedio, la mínima va a ser un poquito más alta del promedio, esto es lo que nos indica ya. Pasamos a los últimos 12 meses. Y los últimos 12 meses, pues yo aquí veo esto y rápidamente me indica una cosa. Pues mirad, que en Panamá, en abril, en mayo y en junio y en noviembre se batieron récords de temperaturas en ese mes, porque estuvo por encima de la más alta de la media mensual de los últimos 30 años. Por otra parte, ¿qué podemos aprender, por ejemplo, de Panamá? Bueno, pues aquí aprendemos que ¿cuáles son los meses que más llueve en Panamá? Pues aquí lo tenéis, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Luego, ¿cuáles son los meses que menos llueve? Pues aquí lo tenéis, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Probablemente febrero sea el mes de lluvias menores en la ciudad de Panamá. Y aquí veis claramente cuál es la situación. Por ejemplo, pues este mes de febrero de momento está lloviendo menos de lo que es el promedio, que de hecho el promedio es muy bajo, pero aquí ya veis que realmente todavía está lloviendo menos de lo que es el promedio. Fijaros, por ejemplo, en el mes de mayo, no sabemos de qué año, pero hubo un mes de mayo que cayeron más de 500 litros de lluvia en Panamá. Aquí tenemos otro mes de octubre que cayeron más de 500 litros de lluvia en Panamá, y así sucesivamente. Y aquí vais viendo vosotros más o menos, por ejemplo, en Panamá, pues el mes de julio, pues mira, estuvo dentro del promedio, el mes de septiembre pasado estuvo dentro del promedio, el mes de diciembre pasado ha estado dentro del promedio, el mes de enero ha llovido menos del promedio, y el mes de abril, mirad aquí, el mes de abril se ha batido un récord, ha llovido menos de lo mínimo que se había registrado en los últimos 30 años. Así que, como veis, es una página realmente muy interesante. De forma rápida podéis ver cuál va a ser el tiempo que va a hacer. Evidentemente tiene sus limitaciones. Esto no nos dice, por ejemplo, el viento, la intensidad, de dónde va a venir el viento, ni mucho menos. Esto simplemente es una comparación para que vosotros veáis el clima, la comparación de vuestra localidad con el clima en su conjunto que hace en vuestra ciudad, en la que vosotros vivís. Luego ya, si queréis saber más detenidamente el tiempo que va a hacer, la sensación térmica, la humedad, qué día, qué hora va a llover, bueno, pues eso ya tenemos que verlo de otras maneras diferentes. Pero recordad que aquí tenéis una función muy importante que nos la dan muy pocas páginas web nos da esta información y que verdaderamente es muy importante para que vosotros conozcáis el tiempo y el clima en vuestro país. Espero que este vídeo os haya ayudado y, como siempre, pues muchas gracias por seguirnos aquí en Meteo Windy.